Interesante los comentarios del economista rosarino. Bueno, tengo muchos mensajes, la verdad pero como tengo un invitado vamos a leerlo después, porque no quiero perder la oportunidad de charlar con Eduardo Tognoli, que está en la comisión investigadora. Bueno, la legislatura, saben, se creó hace un tiempo atrás varias comisiones. Una, el caso Medina, y ya está trabajando bien. Por eso lo hemos invitado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está, Carlos? Bueno, cuénteme novedades. ¿Cómo está el tema de la comisión? Porque sé que se han reunido, están trabajando. ¿Qué se puede dar a conocer? Sí, hace aproximadamente un mes conformamos la comisión después de que se votara. Hay que aclarar que se votó con el voto unánime de la oposición, es decir, sin el voto del oficialismo, que además decidió no integrar tanto esta comisión como la que investiga ilícitos en el puerto de Santa Fe. Y hemos avanzado, creo que a buen ritmo. Tenemos un antecedente en esta gestión de la Cámara, que fue la investigación, la comisión investigadora por el triple crimen de Villa Moreno, aquí en la ciudad de Rosario, que tuve la responsabilidad de presidir, fundamentalmente porque aquella comisión estaba conformada por los integrantes de la Comisión de Derecho y Garantías que presido. Por lo tanto, cumplí esa función. Y quiero reivindicar, fundamentalmente porque el oficialismo en la Cámara, de alguna manera, en la Cámara, en los medios de comunicación, intentó instalar la idea de que estas comisiones que habíamos armado tenían que ver con chicanas políticas, ¿no? O con intento de sacar algún provecho, alguna tajada política de esto. Y la verdad que, tanto en aquel caso como en este caso, las comisiones tienen dos objetivos. Uno es intentar llegar a la verdad, no juzgar, porque de eso se encarga la justicia, pero sí aportar, ¿no es cierto?, a las eventuales investigaciones judiciales que se estén realizando. Y en segundo lugar, sacar conclusiones en términos legislativos. De aquella comisión de investigadora por el triple crimen de Villa Moreno, entre las conclusiones se planteaba la necesidad de avanzar, por ejemplo, en un organismo de investigaciones o policía judicial, como se le conoce coloquialmente, y en ese sentido avanzamos. Lamentablemente, luego que presentáramos un proyecto de nuestra parte, de mi autoría, pero con el acompañamiento de un número importante de legisladores del justicialismo, y de parte del Senado también una serie de proyectos que después llegaron a una redacción única. Lamentablemente, después nos encontramos con el veto de 47 artículos. Ese famoso veto no positivo. De 40 de los 57 artículos. Claro, es una vergüenza, porque eso casi no quedó una ley. Si vos me echás de los 50 y pico de artículos, 47, ¿qué te quedó? Nada. De hecho, algunos legisladores, en nuestro caso particular, dentro del interbloque del peronismo, nuestro bloque del Movimiento Evita, en el antecedente previo que fue la Ley de Emergencia en Seguridad, después del veto propositivo, y lo pongo bien entre comillas, que en realidad ya lo dijimos en ese momento, lo repetimos dejando caer este veto, ¿no es cierto?, de la Policía Judicial, señalamos que era un antecedente muy peligroso cuando no lo acompañamos nosotros el veto propositivo en la Ley de Emergencia en Seguridad, con respecto a las otras posiciones, inclusive dentro de la oposición, pero creíamos que era peligroso. ¿Por qué? Porque era el Ejecutivo haciendo abuso de la figura de la enmienda, porque de esto se trata, poniéndose a legislar. Es decir, le dejo el título vacío de contenido, una parte importante del articulado, le pongo otro sentido que cambia el espíritu de la Ley de Emergencia en Seguridad. Y artículos que para nosotros eran fundamentales y que inclusive valían acompañar otros, valía acompañar la ley, en función de otros con los que quizás no estábamos tan convencidos, hablo por el bloque del Movimiento Evita, como un artículo que planteaba la posibilidad de limitar los ascensos a la jefatura de la fuerza, de aquellos miembros de la fuerza, teniendo como antecedente el caso Hugo Tognoli, el caso Cristian Sola, etc., aquellos que tuvieran expedientes administrativos o expedientes judiciales abiertos con determinado grado de avance, ¿no es cierto?, sin que esto implicara avanzar sobre la presunción de inocencia, pero claramente ocupar lugares en la jefatura de la fuerza es una decisión política. Claro. Por lo tanto, para nosotros esos artículos que eran virtuosos fueron sacados de cuajo. En la Policía Judicial sucedió lo mismo. Vuelvo a lo de la comisión investigadora. Reivindico entonces a aquella comisión investigadora que, además de aportar muchísimo a un proceso judicial que ahora va gracias a la acción fundamentalmente, porque esto también hay que decirlo, de las organizaciones populares que estuvieron atrás de ese reclamo, porque lamentablemente también esto sucede. Si estos tres jóvenes que lamentablemente fueron asesinados
no hubiesen formado parte, en este caso, de una organización que después los respaldó, de familiares que se movilizaron, lamentablemente quizás no se hubiese llegado a esta posibilidad de un juicio oral, como sucede en muchísimos otros casos. Entonces, ese fue el aporte en ese momento. Y en este caso, creemos que el aporte va en el mismo sentido. Vuelvo a la cuestión original. Hace un mes se conformó, avanzamos en cuestiones operativas de conformación de la comisión, presidente, secretario, nombrar a esos responsables dentro de la comisión. Avanzamos en una reunión con la jueza Rodenas, que es la que tiene a su cargo la causa madre, en todo caso, porque nosotros no estamos investigando el homicidio en particular de Luis Medina. Estamos investigando la actuación de funcionarios políticos, funcionarios judiciales y funcionarios policiales en el marco de toda la investigación, no solo en el acceso a información disponible en la computadora personal de Luis Medina, que podía arrojar elementos para otros procesos judiciales, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta las denuncias públicas que pesaban sobre la figura de Luis Medina, ¿no es cierto?, como empresario, pero sindicado como narcotraficante, y otras actuaciones irregulares dentro de ese proceso, como por ejemplo un intento de allanamiento ilegal. Eso es gravísimo, eso fue tremendo, en Pilar. En Pilar. Encima, transgrediendo límites territoriales, porque si vos haces la provincia de Santa Fe está bien, pero te va a otra provincia encima. No, tampoco está bien si fuera en provincia de Santa Fe, porque en realidad estas personas, estos 3 miembros de la división judicial, es una división que ahora ha sido desarticulada, pero cuyos miembros en realidad fueron trasladados a otras divisiones, de larga y lamentable actuación en muchísimos procesos, ¿no es cierto?, o investigaciones, y que este gobierno lamentablemente ha tomado en su momento como la niña mimada, ¿no es cierto?, dándole protagonismo en investigaciones donde uno no termina sabiendo de qué lado del mostrador están estos muchachos que eran parte de la división judicial y que terminan cayendo de desgracia por un hecho que a la distancia del que uno se puede reír, pero que es grave también, que fue una aprieta a la prensa. 3 periodistas a los que se les monta un video intentando mostrar que ese video donde se veía a alguno de estos miembros de la división judicial transando con parte de la banda de los monos a la que supuestamente ellos estaban investigando, transando dinero, arreglando, ¿no es cierto?, venta de estupefacientes, etcétera, podía ser montado. Entonces ellos querían demostrarlo en un claro apriete a 3 periodistas de la ciudad de Rosario, a los que además creo que hay que reivindicar por su intento por llegar también a la verdad y defender de este tipo de situaciones. Digo, todo esto es el proceso judicial, o el proceso de investigación, perdón, porque digo, en un marco, un proceso judicial, también estamos señalando que se metieron funcionarios políticos sin que los requiriera la justicia. Un hecho inédito, porque no pasó en otra. Es decir, si esta fuera una mecánica habitual que el gobierno, ya sea de esta gestión, la anterior, colabora con la policía aportando técnicos para algunos casos, esto fue una cosa, digamos, innovadora, que aparecieron de prepo queriendo aportar científicos para poder destrabar una computadora para sacar la información que estaba adentro. Fue muy raro, es decir, raro y sospechoso. Nosotros, algunos legisladores, en este caso quien les habla, junto a Gerardo Rico y Mariana Robustelli, compañeros del bloque del Movimiento Evita, en su momento, después de que tanto el ministro Lewis como el ministro Galassi fueran a dar explicaciones a la legislatura, como esas explicaciones no solo que no nos dejaron satisfechos, sino que de alguna manera ratificaron lo que decían las actas policiales. Usted sabe que un acta policial puede ser algo controvertible, pero en realidad los 2 ministros dijeron, no, lo que dice acá está bien, toda esa sucesión de hechos. Y esa sucesión de hechos a nosotros nos indicaba que nadie había convocado a estos 2 funcionarios políticos, nadie del Poder Judicial por lo menos, y nadie les había dado la orden y los había nombrado como perito para que hicieran lo que hicieron. Luego, a posteriori, cuando ya de alguna manera estaba abierta la computadora, se había podido tener acceso a determinada información, empezaron a gestionar una orden judicial para algo que ya estaba avanzado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decidimos ir a la justicia, plantear una denuncia penal contra estos 2 funcionarios. Estamos hablando de los señores de Chanis y de Gratis, secretario de Tecnología y subsecretario de Tecnología, bajo la órbita del ministro Galassi. También señalando la necesidad de dar cuenta de la actuación del ministro Galassi, que en esa misma versión taquigráfica de esa reunión que tuvimos y que entregamos a la justicia en el marco de esa denuncia, dijo que no solo estaba satisfecho con la actuación de su subordinado y que estaba en todo momento informado de esa situación, sino que además, si estuviera en una situación parecida, volvería a hacer lo mismo. Lo que a nosotros nos generó mayor
mayor preocupación, porque en un momento de discusión pública, de preocupación, pero no solo de discusión pública, de preocupación de la opinión pública como una cuestión genérica, sino de un problema que se ha ido acrecentando y por el que mueren y matan cientos de jóvenes, sobre todo en la ciudad de Rosario, tratar con esta liviandad este tipo de situaciones nos parece por lo menos algo cuestionable en términos políticos, y habrá que ver si no en términos judiciales, que es lo que estamos planteando. Cortito, porque ya se nos está haciendo el programa. ¿Cómo le cayó el nombramiento de Ricardo Spadaro? Voy a coincidir con el diputado Urruti, que estuvo antes, mal, y nos generó muchísima preocupación. Pero sabe, hay algo que es muy importante señalar acá. Es un secretario nombrado, secretario con funciones que aparentemente, porque coincido con Urruti, no está el decreto de su nombramiento, sí el de creación del área, pero no el de nombramiento, con aparentemente algunas tareas de inteligencia, pero no en el área de seguridad, sino en el área del Ministerio de Gobierno, ¿no es cierto? Y lo que más nos preocupan es las explicaciones del ministro Lamberto, ¿no es cierto?, con respecto a lo que iba a hacer este señor. Nosotros esperamos que vaya a la legislatura, que explique, que vaya también el ministro, que supuestamente va a ser el superior, que es el ministro Galassi, y no el ministro Lamberto, que da explicaciones sobre ese tema, pero muy endebles también, y veremos de qué se trata todo esto, porque en un título rimbombante aparece la idea de que va a investigar. Uno a priori le entra en la cabeza o lo lleva a la idea de que va a investigar al resto también de los ministerios, de los ministros, de las actuaciones, en función de no se sabe qué planteo estratégico, ¿no es cierto? Lo seguimos de cerca y con mucha preocupación.